Hola a todos. Bienvenidos al canal Plockruns. Si les gusta nuestro contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un buen me gusta en este vídeo para apoyarnos. Hoy vamos a analizar y comentar la película La Brújula Dorada del año 2007. En un universo paralelo donde el alma humana camina a nuestro lado en forma de un animal llamado Daimonion, conocemos a Lyra Belacqua, una niña huérfana que vive en los pasillos de piedra del Jordan College en Oxford. La vida de Lyra cambia cuando descubre la existencia del polvo, una sustancia misteriosa que el magisterio, una organización opresiva, intenta erradicar por todos los medios. Este filme es una adaptación ambiciosa de la obra de Philip Pullman, quien se inspiró profundamente en la obra clásica de John Milton, El paraíso perdido, para tejer una historia donde la inocencia infantil se enfrenta al dogma autoritario. La historia cobra vida con una fuerza visual impresionante, especialmente gracias a la elección de Nicole Kidman como la enigmática señora Coulter. Kidman, cuya carrera se ha definido por una capacidad camaleónica para interpretar figuras frías y calculadoras que esconden un tormento interno, dota a su personaje de una elegancia peligrosa. Ella es quien invita a Lyra a un mundo de lujos y secretos, aunque pronto la joven descubre que su mentora es, en realidad, la arquitecta de una red de secuestros de niños para experimentos crueles en el norte. Lyra se lanza a un viaje helado hacia el Ártico, armada únicamente con un aletiómetro, un objeto que recuerda a una brújula de oro y que, aunque nadie más puede entender, ella logra leer con una intuición casi mágica. En su travesía, se encuentra con personajes memorables como Lee Scoresby, interpretado por Sam Elliott. Elliott aporta ese aire de cowboy solitario y melancólico que ha perfeccionado durante décadas en el cine, un arquetipo que aquí sirve como la brújula moral de la joven. Junto a él y al imponente Yorick Byrnison, un oso acorazado con un código de honor inquebrantable, Lyra aprende que la verdadera lealtad no reside en las instituciones, sino en los vínculos que formamos con aquellos que nos protegen contra el destino. El clímax de la historia no es solo una batalla entre clanes de osos o una huida desesperada, sino el momento en que Lyra comprende que el mundo es mucho más vasto y peligroso de lo que le contaron en los salones de Oxford. La película logra capturar esa sensación de descubrimiento propia de la literatura fantástica de alta calidad, convirtiendo el viaje de Lyra en una metáfora sobre el crecimiento, la pérdida de la fe en la autoridad y la búsqueda obstinada de la verdad, elementos que siempre han sido el corazón del trabajo de Pullman y que aquí se traducen en una puesta en escena de una belleza melancólica y profundamente humana. A medida que la travesía de Lyra se adentra en las tierras gélidas del norte, el espectador siente el frío cortante que atraviesa la pantalla, un reflejo físico de la soledad que rodea a nuestra protagonista. La interpretación de Dakota Blue Richards, quien fue seleccionada entre miles de niñas para encarnar esta valentía resiliente, logra transmitir esa mezcla de curiosidad desmedida y miedo contenido que define la infancia frente a un mundo adulto que ha perdido su capacidad de asombro. Lyra no es solo una heroína de fantasía, sino un símbolo de la resistencia individual frente a un sistema que busca controlar el pensamiento, una temática que resuena con fuerza si recordamos cómo Pullman, un exprofesor, siempre quiso que sus lectores cuestionaran las jerarquías impuestas. El papel de los Daimoniones es, quizás, el aspecto más poético y desgarrador de toda la narrativa. A través de Pantalaimon, su compañero que aún puede cambiar de forma, vemos la vulnerabilidad de Lyra. Cuando el magisterio separa a los niños de sus almas, la película se convierte en una tragedia sobre la pérdida de la identidad y la desconexión emocional. Es aquí donde la señora Coulter, bajo la piel gélida de Kidman, revela su faceta más aterradora. Su propia falta de empatía es el resultado de haber silenciado su alma, convirtiéndola en una antagonista trágica, alguien que sacrificó su esencia por el poder político y el dogma institucional. Mientras tanto, Yorick Byrnison representa la redención a través de la fuerza bruta y el orgullo herido. Su armadura no es solo un objeto de guerra, sino la representación misma de su ser, su dignidad devuelta por Lyra tras años de humillación. El diseño de este personaje, cargado de una tecnología visual que en su momento fue puntera, se siente hoy con una veracidad asombrosa. Cada cicatriz en su pelaje cuenta una historia de exilio y honor perdido. Junto a él, la figura del aeronauta Lee Scoresby aporta el toque de humanidad desaliñada y lealtad incondicional, recordándonos que incluso en un mundo dominado por oscuros designios, siempre hay lugar para un acto de heroísmo desinteresado.
El final del relato, marcado por la inmensidad de las auroras boreales y la promesa de otros universos, nos deja con la certeza de que el viaje de Lyra apenas comienza. La película cierra no con una victoria definitiva, sino con una advertencia. La verdad es un terreno pantanoso donde la libertad es el precio más caro que se puede pagar. La obra perdura como un ejercicio visual donde la nostalgia por la infancia se encuentra con la dureza de la filosofía, logrando que el aletiómetro de Lyra se convierta en una brújula propia para el espectador, guiándolo a través de las dudas existenciales que, al final del día, todos cargamos en nuestro propio camino hacia la madurez. Lo que subyace en el tejido de esta historia, más allá de la espectacularidad de los efectos especiales y el brillo gélido del norte, es una profunda melancolía existencial que conecta con la audiencia en un nivel casi visceral. La travesía del Lyra no es simplemente una búsqueda geográfica, es el desmantelamiento progresivo de la infancia. Al observar cómo el aletiómetro responde a sus dedos, comprendemos que la verdad no se alcanza a través del conocimiento académico rígido que dictan las bibliotecas del magisterio, sino a través de una conexión intuitiva con el cosmos. Lyra es una niña que escucha al mundo, mientras que los adultos que la rodean, atrapados en sus propios egos y jerarquías, han olvidado cómo descifrar el lenguaje de la intuición. La presencia de los seres espectrales conocidos como los espectros y el miedo que infunden en los adultos actúan como un recordatorio constante de que la madurez, en este universo, suele ser sinónimo de una atrofia espiritual. Aquí, la actuación de Daniel Craig como Lord Asriel añade otra capa de complejidad, pues retrata a un hombre movido por una ambición científica desmedida, un visionario que, a pesar de amar a Lyra a su manera distante, está dispuesto a sacrificar el equilibrio del universo en pos de su curiosidad. Craig encarna ese arquetipo del explorador victoriano que antepone el descubrimiento al sentimiento, un contraste fascinante frente a la calidez protectora de los personajes marginados que acompañan a la niña en su odisea. Asimismo, la relación entre Lyra y Pantalaimon funciona como un espejo constante de su estado emocional. En los momentos de mayor peligro, cuando la tensión del filme alcanza cotas insoportables, vemos cómo Pan se contrae en formas pequeñas y temerosas, reflejando el trauma latente de la orfandad. La animación de estas criaturas es un triunfo narrativo, pues nos permite entender el mundo interior de los personajes sin necesidad de diálogos explicativos. Es una danza constante de movimiento y transformación que ilustra la plasticidad de la psique humana. La tragedia del proceso de intercisión, esa separación brutal entre humano y daimonion, es el núcleo emocional que convierte a esta película en algo más que una aventura épica. Es una fábula oscura sobre la integridad del alma. Cuando la historia llega a sus compases finales, queda una sensación de vacío necesaria. No hay una resolución fácil, ni la paz es el resultado final de la contienda. El sacrificio de aquellos que rodean al Lyra no es en vano, pero sí deja una cicatriz imborrable en su mirada. La pequeña heroína, ahora consciente del peso de su destino, mira hacia el horizonte infinito con la determinación de quien ha comprendido que el conocimiento tiene un precio. El espectador termina el visionado con la misma sensación de orfandad que Lyra, sabiendo que las certezas de la infancia se han desvanecido, pero que, a cambio, ha ganado la capacidad de ver a través de las mentiras, convirtiendo su propio viaje personal en una constante búsqueda de honestidad frente a la opacidad del poder. Más allá de los cielos eternos y las conspiraciones políticas, reside una pregunta inquietante que la película nos plantea en susurros: ¿qué significa realmente ser humano? Mientras acompañamos a Lyra en este peregrinaje, nos percatamos de que los daimoniones no son simples mascotas o extensiones mágicas, sino la manifestación de nuestra conciencia crítica. En un mundo donde el magisterio pretende estandarizar el espíritu, aquel que conserva su capacidad de cuestionar es visto como una amenaza. Esta lucha entre la obediencia ciega y el pensamiento libre es el motor oculto que impulsa a Lyra a desconfiar de las figuras de autoridad, incluso cuando éstas se presentan bajo el manto protector de la señora Coulter o la rectitud científica de Lord Asriel. La atmósfera de la cinta, cargada de una estética steampunk que mezcla lo antiguo con lo vanguardista, subraya este choque generacional y ético. Las ciudades retratadas respiran una historia pesada, llena de libros prohibidos y engranajes que nunca descansan, un escenario donde la tecnología y la mística se encuentran en una tensión permanente. Es imposible no sentir una punzada de angustia al ver a los niños capturados, seres sin voz,
cuyas almas han sido cercenadas, recordándonos la vulnerabilidad de la inocencia cuando es utilizada como moneda de cambio por intereses ideológicos. La mirada de Lyra, cuando presencia por primera vez el horror de la intercisión, pierde la chispa de la travesura infantil para adquirir la sobriedad de alguien que, prematuramente, ha tenido que confrontar la cara más cruel de su propia especie. El diseño sonoro y la banda sonora, que se entrelazan con el aleteo de los daimoniones y el crujir de los glaciares, actúan como un lenguaje universal que nos mantiene sujetos a la pantalla. Cada decisión de Lyra, desde confiar en un oso caído en desgracia hasta desafiar al propio destino mediante el aletiómetro, es un acto de rebeldía pura contra un orden establecido que exige uniformidad. A través de este viaje, la niña se despoja de su nombre de huérfana del Jordan College para transformarse en la portadora de la verdad, un peso que apenas puede cargar, pero que porta con una dignidad conmovedora. Al concluir este relato, nos damos cuenta de que la brújula dorada no intenta darnos respuestas sencillas sobre el bien y el mal. En cambio, nos deja con la imagen de un horizonte inabarcable y la convicción de que, aunque el mundo esté diseñado para silenciar nuestra singularidad, siempre quedará un rincón donde la verdad puede ser hallada si tenemos el coraje de buscarla. La historia perdura en nuestra memoria como un eco de nuestras propias dudas, recordándonos que, aunque crezcamos y nuestros daimoniones se estabilicen en una forma definitiva, jamás debemos perder la capacidad de mirar más allá de lo que nos dicen y empezar a escuchar lo que nuestro propio corazón nos dicta en el silencio de la noche. La esencia de esta odisea reside, en última instancia, en la fragilidad de lo que llamamos realidad. A medida que Lyra se aleja de la seguridad académica de Oxford, la película nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras propias certezas se desmoronan cuando nos vemos obligados a abandonar nuestros refugios. El viaje no es simplemente una expedición hacia el frío polar, es una incursión en la oscuridad de la propia identidad, un espejo donde cada personaje debe reconocer lo que ha dejado atrás para seguir avanzando. La soledad de Lyra, tan palpable en los vastos paisajes nórdicos, resuena con la angustia de cualquier ser humano que, en el umbral de la madurez, comprende que los adultos, lejos de poseer la verdad absoluta, suelen ser los seres más perdidos. La figura de Yorick Byrnison, con su armadura de hierro que es, en efecto, su segunda piel, se erige como un símbolo de la integridad recuperada. Su travesía es una lección de humildad y restauración. Al recuperar su metal, el oso no solo recobra su fuerza física, sino que se reintegra en el tejido de su propia historia, demostrando que la dignidad a menudo debe ser arrancada de las garras de la ignominia. Esta conexión entre Lyra y el oso acorazado es el corazón palpitante del filme. Es una alianza que trasciende las especies para fundirse en un pacto de lealtad absoluta. Cuando Yorick ruge, el sonido parece arrastrar consigo el peso de los siglos de opresión, transformando su combate en una oda a la resistencia frente a quienes desean despojar a los individuos de sus armas más preciadas, ya sean estas físicas o intelectuales. Por otro lado, la enigmática señora Coulter, interpretada por Kidman con un escalofrío permanente en la mirada, nos obliga a contemplar el abismo de la ambición. Su relación con el polvo y su obsesión por el control no son, en el fondo, más que una manifestación de su propio vacío existencial. Ella representa lo que sucede cuando una persona decide que el poder es preferible a la conexión con el propio alma. Su desdén por el sentimiento, oculto bajo una máscara de sofisticación, es el antítesis de la vivacidad de Lyra. En cada encuentro entre ellas, la pantalla se tensa con una electricidad insoportable, revelando el conflicto central de la historia. La tensión constante entre un sistema que busca la estabilidad a través del control y una juventud que, a través de la intuición y el caos creativo, se niega a ser domesticada. El legado de este viaje cinematográfico, a pesar de sus giros narrativos, permanece en la mente del espectador como un faro. Nos recuerda que cada uno de nosotros posee, al igual que Lyra, un aletiómetro invisible, una herramienta para interpretar las señales del mundo que nos rodea. Quizás el mayor triunfo de la obra es precisamente su capacidad de hacernos sentir, aunque sea por un momento, que nuestra búsqueda de la verdad personal tiene el mismo peso épico que la salvación de mundos paralelos. Al final del camino, cuando los créditos comienzan a rodar, no nos llevamos la satisfacción de una victoria total, sino la certeza de que el viaje es el destino y que, mientras mantengamos nuestra capacidad de asombro y cuestionamiento, el alma siempre encontrará la forma de guiarnos a casa. La naturaleza del polvo
esa sustancia elusiva que tanto obsesiona a los eruditos del magisterio como a los exploradores como Lord Asriel, se revela finalmente como algo mucho más profundo que un mero fenómeno físico. Es, en esencia, la manifestación de la experiencia, de la sabiduría acumulada y de la conciencia que se desprende de la madurez. Resulta irónico y profundamente triste que la institución encargada de velar por la moralidad humana sea la misma que teme la expansión del espíritu, intentando confinar la curiosidad dentro de las fronteras rígidas del miedo. Lyra, al ser la elegida para comprender el aletiómetro, se convierte en el puente involuntario entre un conocimiento prohibido y una humanidad sedienta de respuestas, demostrando que la verdad no es un objeto que se posee, sino un estado del ser al que se llega a través de la apertura total hacia lo desconocido. El entorno visual de la película sigue siendo un testigo mudo pero elocuente de este conflicto. Las cúpulas doradas y las bibliotecas silenciosas de Oxford actúan como una jaula de oro, donde el aire se siente denso, cargado de dogmas que sofocan la imaginación. Al salir de allí, el cambio hacia la inmensidad ártica no es solo un cambio de escenario, sino una liberación simbólica. En la vastedad de los glaciares, donde no hay paredes que contengan el pensamiento, los personajes se ven obligados a confrontar sus verdades más íntimas. Iorek Byrnison, por ejemplo, en La soledad de la nieve, es mucho más que un guerrero. Es un filósofo de la acción que nos enseña que el honor no reside en la aprobación social, sino en la fidelidad a nuestra propia naturaleza, incluso cuando el mundo exterior nos ha dado la espalda y nos ha dejado reducidos a un espectro de lo que fuimos. En cuanto a la figura de Lee Scoresby, su papel trasciende el arquetipo del aventurero curtido por el sol y la fatiga. Sam Elliott dota a este aeronauta de una vulnerabilidad que rara vez se encuentra en los héroes de acción tradicionales. Su lealtad hacia Lyra no surge de una obligación contractual, sino de una conexión espiritual, un reconocimiento tácito entre dos almas que saben que el mundo no es el lugar seguro que se les prometió. La escena en la que surca los cielos en su globo aerostático, rodeado por las auroras boreales que parecen danzar al ritmo de la música, captura un momento de belleza efímera que nos recuerda que, a pesar de la oscuridad, siempre existen destellos de esperanza que nos impulsan a seguir adelante. Esta historia termina dejando una huella que no se borra con el tiempo, sino que se transforma en una reflexión sobre la pérdida de la inocencia. El crecimiento, como nos muestra la evolución de Pantalaimon, implica una fijación, una pérdida de la infinita posibilidad que reside en la infancia a cambio de una definición de quienes somos realmente. Cuando el daimonion de un adulto se asienta, se cierra una puerta hacia la magia del cambio constante, pero a cambio se adquiere la responsabilidad de portar el propio destino. Lyra, al cruzar el umbral hacia el final de su aventura, comprende que el dolor de crecer es, al mismo tiempo, el precio necesario para ser libre. La película, por tanto, se queda grabada en nosotros no solo por su despliegue técnico, sino por su capacidad de hablarnos directamente al corazón, recordándonos que, aunque el mundo sea un lugar hostil, la luz de la verdad siempre encontrará una rendija por donde filtrarse si tenemos el valor de mantener los ojos abiertos. Lo que verdaderamente perdura en la memoria tras el visionado no son solo las secuencias de acción, sino la persistente sensación de que cada personaje está buscando su lugar en un tejido cósmico que se deshace ante sus ojos. Existe una cualidad casi elegíaca en cómo la cámara captura las expresiones de Lyra, esos momentos donde el silencio de la tundra parece hablar por ella. Su evolución no se narra a través de grandes monólogos heroicos, sino en la manera en que aprieta su aletiómetro, buscando una guía en un mundo que ha decidido silenciar las preguntas que incomodan al poder. Es un retrato fiel de la lucha interna que todos libramos, la tensión entre el deseo de permanecer en la seguridad del dogma y la llamada irrenunciable hacia la verdad, aunque ésta nos obligue a caminar por senderos desolados. La señora Coulter emerge, en este sentido, como el recordatorio más trágico de lo que significa rendirse al sistema. Kidman nos entrega una interpretación que es, al mismo tiempo, una autopsia de un alma marchita. Cada gesto de su rostro, cada mirada gélida dirigida a su propio daimonion, el mono dorado, revela una fractura que ella misma ha provocado. Es fascinante observar cómo el diseño de este compañero animal, tan inquietante en su quietud y tan violento en sus acciones, actúa como una extensión externa de la crueldad interna de Coulter. Ella representa el precio de la ambición ciega, el sacrificio del yo verdadero a cambio de un puesto en la mesa del magisterio,
dejando tras de sí solo un cascarón elegante que se desliza por los pasillos del poder sin dejar huella alguna de humanidad. Por otro lado, la interacción entre Lyra y Yorick Byrnison nos ofrece el contrapunto necesario a esa frialdad institucional. La dignidad del oso no depende de la validación externa, sino de un código que se siente ancestral y sagrado. En su relación, vemos la formación de un vínculo basado en el respeto mutuo más que en la autoridad. Yorick no es un sirviente ni un simple protector. Es un mentor de acero que entiende que Lyra posee una carga inmensa, la capacidad de ver más allá de la superficie. Cuando Yorick recupera su armadura, lo que vemos es una resurrección, un recordatorio de que la integridad es algo que puede ser arrebatado, pero que, con el suficiente coraje, puede ser reclamado. Es en esos instantes de camaradería improbable donde el filme alcanza sus cotas más emotivas, recordándonos que incluso en los páramos más desolados, la lealtad es la única brújula que no miente. El viaje de Lee Scoresby, el aeronauta que surca los cielos con una mezcla de cansancio y sabiduría, nos ayuda a situar esta lucha dentro de una escala más terrenal. Su presencia aporta el matiz humano de alguien que ha visto lo suficiente como para saber que la historia siempre tiende a repetirse si no hay corazones dispuestos a interponerse. Él no busca salvar el mundo por una profecía, sino por una cuestión de decencia básica. Es una lección que cala hondo, no hace falta ser un mesías para alterar el curso de los acontecimientos, basta con ser alguien capaz de reconocer el valor de una vida joven en medio de la maquinaria implacable del autoritarismo. Al ver su globo alejarse hacia el horizonte, queda la certeza de que el heroísmo, en su forma más pura, es a menudo silencioso, solitario y profundamente compasivo. Al final, la obra se asienta en nuestra conciencia como una fábula sobre el peso de saber. El descubrimiento del polvo como algo inherente a la vida humana y no como un pecado, es el acto de rebeldía final de Lyra. Ella, que comenzó su andadura como una niña que solo buscaba aventuras en los rincones de su universidad, termina convirtiéndose en una figura capaz de desafiar las leyes de la teología y la ciencia por igual. Esa transición es el corazón latente de la película, una invitación a aceptar que crecer es, ante todo, un proceso de desaprender las mentiras impuestas para poder, finalmente, empezar a ver el mundo tal como es, un lugar lleno de misterios que merecen ser explorados con la valentía de quienes no temen perder su lugar en la jerarquía para ganar, finalmente, su propia libertad. Al cerrar el último capítulo de esta travesía, uno no puede evitar sentir que el cine ha capturado un eco de algo más grande, un susurro sobre lo que dejamos atrás al abandonar la infancia. El desenlace de la historia de Lyra no es un puerto seguro, sino una puerta abierta hacia una incertidumbre necesaria. En ese instante final, donde la mirada de la protagonista se pierde en el horizonte, comprendemos que el aletiómetro no era solo un mecanismo de latón y esmalte, sino una metáfora de nuestra propia conciencia, la cual, al igual que la de Lyra, debe aprender a leer entre las líneas del miedo y la censura para hallar el rastro de la verdad. La figura de Lord Asriel, con su determinación casi fanática, nos deja una lección agridulce. Su voluntad de romper las barreras entre mundos no es solo un acto de curiosidad científica, sino una rebelión absoluta contra la finitud y el control. Daniel Craig, al imprimir en el personaje esa urgencia por desentrañar los secretos del polvo, nos muestra el lado oscuro del intelecto, la capacidad de destruir lo que se ama por el deseo irrefrenable de comprender. Es el arquetipo del Prometeo moderno, alguien que prefiere quemarse en el fuego de su propio descubrimiento antes que vivir bajo el yugo de una verdad impuesta. La frialdad de su desapego familiar, en contraste con el ardor de su ambición, subraya la soledad del visionario, un hombre que ha decidido que su legado es más importante que cualquier vínculo terrenal. Asimismo, la persistencia de las Brujas del Norte en la narrativa aporta una dimensión mitológica que trasciende la aventura convencional. Ellas, que habitan en la intersección entre el mundo físico y lo etéreo, representan la sabiduría que se ha mantenido intacta frente al avance de la tecnocracia del magisterio. Su existencia es una prueba de que, incluso en un universo que intenta estandarizar la realidad, hay fuerzas primordiales que permanecen inalcanzables para el dogmatismo. Al contemplarlas, comprendemos que la lucha de Lyra es parte de una cadena de resistencia milenaria, un esfuerzo colectivo de seres que comprenden que el alma, ya sea manifestada en un animal o en la fuerza del viento, es lo único que nos protege del vacío absoluto. No podemos ignorar el peso emocional de la despedida, un tema que resuena con una melancolía persistente.
La transición que experimenta cada personaje a lo largo de la película nos recuerda que todo crecimiento es, en el fondo, una pequeña muerte de lo que fuimos. Pantalaimon, al estabilizarse en su forma, nos duele como nos duele ver la niñez evaporarse, es la pérdida de la plasticidad, el fin de la magia cotidiana, pero también el nacimiento de un individuo con la fortaleza suficiente para cargar con sus propias decisiones. La belleza de esta adaptación radica en su negativa a endulzar este proceso, tratándolo con la gravedad que merece cualquier rito de paso. Al apagar la pantalla, la película permanece con nosotros, invitándonos a observar nuestra propia realidad con la misma agudeza con la que Lyra observa el norte. En un mundo donde las autoridades a menudo prefieren nuestra docilidad a nuestra pregunta, la joven heroína se convierte en un símbolo imperecedero de la integridad. Nos llevamos la certeza de que, aunque el camino hacia la madurez sea un terreno pantanoso y lleno de desengaños, poseer una brújula moral propia es el único tesoro que realmente importa. El viaje de Lyra nos ha enseñado que, mientras tengamos el coraje de cuestionar el orden de las cosas y la valentía de proteger nuestra propia alma de la intercesión del espíritu, seguiremos siendo, a pesar de las sombras y las tormentas de hielo, los verdaderos arquitectos de nuestro propio destino. Hola a todos. Bienvenidos al canal Plockruns. Si les gusta nuestro contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un buen me gusta en este vídeo para apoyarnos. Hoy vamos a analizar y comentar la película La Brújula Dorada del año 2007. En un universo paralelo donde el alma humana camina a nuestro lado en forma de un animal llamado Daimonion, conocemos a Lyra Belacqua, una niña huérfana que vive en los pasillos de piedra del Jordan College en Oxford. La vida de Lyra cambia cuando descubre la existencia del polvo, una sustancia misteriosa que el magisterio, una organización opresiva, intenta erradicar por todos los medios. Este filme es una adaptación ambiciosa de la obra de Philip Pullman, quien se inspiró profundamente en la obra clásica de John Milton, El paraíso perdido, para tejer una historia donde la inocencia infantil se enfrenta al dogma autoritario. La historia cobra vida con una fuerza visual impresionante, especialmente gracias a la elección de Nicole Kidman como la enigmática señora Coulter. Kidman, cuya carrera se ha definido por una capacidad camaleónica para interpretar figuras frías y calculadoras que esconden un tormento interno, dota a su personaje de una elegancia peligrosa. Ella es quien invita a Lyra a un mundo de lujos y secretos, aunque pronto la joven descubre que su mentora es, en realidad, la arquitecta de una red de secuestros de niños para experimentos crueles en el norte. Lyra se lanza a un viaje helado hacia el Ártico, armada únicamente con un aletiómetro, un objeto que recuerda a una brújula de oro y que, aunque nadie más puede entender, ella logra leer con una intuición casi mágica. En su travesía, se encuentra con personajes memorables como Lee Scoresby, interpretado por Sam Elliott. Elliott aporta ese aire de cowboy solitario y melancólico que ha perfeccionado durante décadas en el cine, un arquetipo que aquí sirve como la brújula moral de la joven. Junto a él y al imponente Yorick Byrnison, un oso acorazado con un código de honor inquebrantable, Lyra aprende que la verdadera lealtad no reside en las instituciones, sino en los vínculos que formamos con aquellos que nos protegen contra el destino. El clímax de la historia no es solo una batalla entre clanes de osos o una huida desesperada, sino el momento en que Lyra comprende que el mundo es mucho más vasto y peligroso de lo que le contaron en los salones de Oxford. La película logra capturar esa sensación de descubrimiento propia de la literatura fantástica de alta calidad, convirtiendo el viaje de Lyra en una metáfora sobre el crecimiento, la pérdida de la fe en la autoridad y la búsqueda obstinada de la verdad, elementos que siempre han sido el corazón del trabajo de Pullman y que aquí se traducen en una puesta en escena de una belleza melancólica y profundamente humana. A medida que la travesía de Lyra se adentra en las tierras gélidas del norte, el espectador siente el frío cortante que atraviesa la pantalla, un reflejo físico de la soledad que rodea a nuestra protagonista. La interpretación de Dakota Blue Richards, quien fue seleccionada entre miles de niñas para encarnar esta valentía resiliente, logra transmitir esa mezcla de curiosidad desmedida y miedo contenido que define la infancia frente a un mundo adulto que ha perdido su capacidad de asombro. Lyra no es solo una heroína de fantasía, sino un símbolo de la resistencia individual frente a un sistema que busca controlar el pensamiento, una temática que resuena con fuerza si recordamos cómo Pullman, un exprofesor, siempre quiso que sus lectores cuestionaran las jerarquías impuestas.
El papel de los daimoniones es, quizás, el aspecto más poético y desgarrador de toda la narrativa. A través de Pantalaimon, su compañero que aún puede cambiar de forma, vemos la vulnerabilidad de Lyra. Cuando el magisterio separa a los niños de sus almas, la película se convierte en una tragedia sobre la pérdida de la identidad y la desconexión emocional. Es aquí donde la señora Coulter, bajo la piel gélida de Kidman, revela su faceta más aterradora. Su propia falta de empatía es el resultado de haber silenciado su alma, convirtiéndola en una antagonista trágica, alguien que sacrificó su esencia por el poder político y el dogma institucional. Mientras tanto, Iorek Byrnison representa la redención a través de la fuerza bruta y el orgullo herido. Su armadura no es solo un objeto de guerra, sino la representación misma de su ser, su dignidad devuelta por Lyra tras años de humillación. El diseño de este personaje, cargado de una tecnología visual que en su momento fue puntera, se siente hoy con una veracidad asombrosa. Cada cicatriz en su pelaje cuenta una historia de exilio y honor perdido. Junto a él, la figura del aeronauta Lee Scoresby aporta el toque de humanidad desaliñada y lealtad incondicional, recordándonos que incluso en un mundo dominado por oscuros designios, siempre hay lugar para un acto de heroísmo desinteresado. El final del relato, marcado por la inmensidad de las auroras boreales y la promesa de otros universos, nos deja con la certeza de que el viaje de Lyra apenas comienza. La película cierra no con una victoria definitiva, sino con una advertencia. La verdad es un terreno pantanoso donde la libertad es el precio más caro que se puede pagar. La obra perdura como un ejercicio visual donde la nostalgia por la infancia se encuentra con la dureza de la filosofía, logrando que el aletiómetro de Lyra se convierta en una brújula propia para el espectador, guiándolo a través de las dudas existenciales que, al final del día, todos cargamos en nuestro propio camino hacia la madurez. Lo que subyace en el tejido de esta historia, más allá de la espectacularidad de los efectos especiales y el brillo gélido del norte, es una profunda melancolía existencial que conecta con la audiencia en un nivel casi visceral. La travesía del Lyra no es simplemente una búsqueda geográfica, es el desmantelamiento progresivo de la infancia. Al observar cómo el aletiómetro responde a sus dedos, comprendemos que la verdad no se alcanza a través del conocimiento académico rígido que dictan las bibliotecas del magisterio, sino a través de una conexión intuitiva con el cosmos. Lyra es una niña que escucha al mundo, mientras que los adultos que la rodean, atrapados en sus propios egos y jerarquías, han olvidado cómo descifrar el lenguaje de la intuición. La presencia de los seres espectrales conocidos como los espectros y el miedo que infunden en los adultos actúan como un recordatorio constante de que la madurez, en este universo, suele ser sinónimo de una atrofia espiritual. Aquí, la actuación de Daniel Craig como Lord Asriel añade otra capa de complejidad, pues retrata a un hombre movido por una ambición científica desmedida, un visionario que, a pesar de amar a Lyra a su manera distante, está dispuesto a sacrificar el equilibrio del universo en pos de su curiosidad. Craig encarna ese arquetipo del explorador victoriano que antepone el descubrimiento al sentimiento, un contraste fascinante frente a la calidez protectora de los personajes marginados que acompañan a la niña en su odisea. Asimismo, la relación entre Lyra y Pantalaimon funciona como un espejo constante de su estado emocional. En los momentos de mayor peligro, cuando la tensión del filme alcanza cotas insoportables, vemos cómo Pan se contrae en formas pequeñas y temerosas, reflejando el trauma latente de la orfandad. La animación de estas criaturas es un triunfo narrativo, pues nos permite entender el mundo interior de los personajes sin necesidad de diálogos explicativos. Es una danza constante de movimiento y transformación que ilustra la plasticidad de la psique humana. La tragedia del proceso de intercisión, esa separación brutal entre humano y daimonion, es el núcleo emocional que convierte a esta película en algo más que una aventura épica. Es una fábula oscura sobre la integridad del alma. Cuando la historia llega a sus compases finales, queda una sensación de vacío necesaria. No hay una resolución fácil, ni la paz es el resultado final de la contienda. El sacrificio de aquellos que rodean al Lyra no es en vano, pero sí deja una cicatriz imborrable en su mirada. La pequeña heroína, ahora consciente del peso de su destino, mira hacia el horizonte infinito con la determinación de quien ha comprendido que el conocimiento tiene un precio. El espectador termina el visionado con la misma sensación de orfandad que Lyra, sabiendo que las certezas de la infancia se han desvanecido, pero que, a cambio,
ha ganado la capacidad de ver a través de las mentiras, convirtiendo su propio viaje personal en una constante búsqueda de honestidad frente a la opacidad del poder. Más allá de los cielos eternos y las conspiraciones políticas, reside una pregunta inquietante que la película nos plantea en susurros: ¿qué significa realmente ser humano? Mientras acompañamos a Lyra en este peregrinaje, nos percatamos de que los daimoniones no son simples mascotas o extensiones mágicas, sino la manifestación de nuestra conciencia crítica. En un mundo donde el magisterio pretende estandarizar el espíritu, aquel que conserva su capacidad de cuestionar es visto como una amenaza. Esta lucha entre la obediencia ciega y el pensamiento libre es el motor oculto que impulsa a Lyra a desconfiar de las figuras de autoridad, incluso cuando éstas se presentan bajo el manto protector de la señora Coulter o la rectitud científica de Lord Asriel. La atmósfera de la cinta, cargada de una estética steampunk que mezcla lo antiguo con lo vanguardista, subraya este choque generacional y ético. Las ciudades retratadas respiran una historia pesada, llena de libros prohibidos y engranajes que nunca descansan, un escenario donde la tecnología y la mística se encuentran en una tensión permanente. Es imposible no sentir una punzada de angustia al ver a los niños capturados, seres sin voz, cuyas almas han sido cercenadas, recordándonos la vulnerabilidad de la inocencia cuando es utilizada como moneda de cambio por intereses ideológicos. La mirada de Lyra, cuando presencia por primera vez el horror de la intercisión, pierde la chispa de la travesura infantil para adquirir la sobriedad de alguien que, prematuramente, ha tenido que confrontar la cara más cruel de su propia especie. El diseño sonoro y la banda sonora, que se entrelazan con el aleteo de los daimoniones y el crujir de los glaciares, actúan como un lenguaje universal que nos mantiene sujetos a la pantalla. Cada decisión de Lyra, desde confiar en un oso caído en desgracia hasta desafiar al propio destino mediante el aletiómetro, es un acto de rebeldía pura contra un orden establecido que exige uniformidad. A través de este viaje, la niña se despoja de su nombre de huérfana del Jordan College para transformarse en la portadora de la verdad, un peso que apenas puede cargar, pero que porta con una dignidad conmovedora. Al concluir este relato, nos damos cuenta de que la brújula dorada no intenta darnos respuestas sencillas sobre el bien y el mal. En cambio, nos deja con la imagen de un horizonte inabarcable y la convicción de que, aunque el mundo esté diseñado para silenciar nuestra singularidad, siempre quedará un rincón donde la verdad puede ser hallada si tenemos el coraje de buscarla. La historia perdura en nuestra memoria como un eco de nuestras propias dudas, recordándonos que, aunque crezcamos y nuestros daimoniones se estabilicen en una forma definitiva, jamás debemos perder la capacidad de mirar más allá de lo que nos dicen y empezar a escuchar lo que nuestro propio corazón nos dicta en el silencio de la noche. La esencia de esta odisea reside, en última instancia, en la fragilidad de lo que llamamos realidad. A medida que Lyra se aleja de la seguridad académica de Oxford, la película nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras propias certezas se desmoronan cuando nos vemos obligados a abandonar nuestros refugios. El viaje no es simplemente una expedición hacia el frío polar, es una incursión en la oscuridad de la propia identidad, un espejo donde cada personaje debe reconocer lo que ha dejado atrás para seguir avanzando. La soledad de Lyra, tan palpable en los vastos paisajes nórdicos, resuena con la angustia de cualquier ser humano que, en el umbral de la madurez, comprende que los adultos, lejos de poseer la verdad absoluta, suelen ser los seres más perdidos. La figura de Yorick Byrnison, con su armadura de hierro que es, en efecto, su segunda piel, se erige como un símbolo de la integridad recuperada. Su travesía es una lección de humildad y restauración. Al recuperar su metal, el oso no solo recobra su fuerza física, sino que se reintegra en el tejido de su propia historia, demostrando que la dignidad a menudo debe ser arrancada de las garras de la ignominia. Esta conexión entre Lyra y el oso acorazado es el corazón palpitante del filme. Es una alianza que trasciende las especies para fundirse en un pacto de lealtad absoluta. Cuando Yorick ruge, el sonido parece arrastrar consigo el peso de los siglos de opresión, transformando su combate en una oda a la resistencia frente a quienes desean despojar a los individuos de sus armas más preciadas, ya sean estas físicas o intelectuales. Por otro lado, la enigmática señora Coulter, interpretada por Kidman con un escalofrío permanente en la mirada, nos obliga a contemplar el abismo de la ambición. Su relación con el polvo y su obsesión por el control no son, en el fondo, más que una manifestación de su propio vacío existencial.
Ella representa lo que sucede cuando una persona decide que el poder es preferible a la conexión con el propio alma. Su desdén por el sentimiento, oculto bajo una máscara de sofisticación, es el antítesis de la vivacidad de Lyra. En cada encuentro entre ellas, la pantalla se tensa con una electricidad insoportable, revelando el conflicto central de la historia. La tensión constante entre un sistema que busca la estabilidad a través del control y una juventud que, a través de la intuición y el caos creativo, se niega a ser domesticada. El legado de este viaje cinematográfico, a pesar de sus giros narrativos, permanece en la mente del espectador como un faro. Nos recuerda que cada uno de nosotros posee, al igual que Lyra, un aletiómetro invisible, una herramienta para interpretar las señales del mundo que nos rodea. Quizás el mayor triunfo de la obra es precisamente su capacidad de hacernos sentir, aunque sea por un momento, que nuestra búsqueda de la verdad personal tiene el mismo peso épico que la salvación de mundos paralelos. Al final del camino, cuando los créditos comienzan a rodar, no nos llevamos la satisfacción de una victoria total, sino la certeza de que el viaje es el destino y que, mientras mantengamos nuestra capacidad de asombro y cuestionamiento, el alma siempre encontrará la forma de guiarnos a casa. La naturaleza del polvo, esa sustancia elusiva que tanto obsesiona a los eruditos del magisterio como a los exploradores como Lord Asriel, se revela finalmente como algo mucho más profundo que un mero fenómeno físico. Es, en esencia, la manifestación de la experiencia, de la sabiduría acumulada y de la conciencia que se desprende de la madurez. Resulta irónico y profundamente triste que la institución encargada de velar por la moralidad humana sea la misma que teme la expansión del espíritu, intentando confinar la curiosidad dentro de las fronteras rígidas del miedo. Lyra, al ser la elegida para comprender el aletiómetro, se convierte en el puente involuntario entre un conocimiento prohibido y una humanidad sedienta de respuestas, demostrando que la verdad no es un objeto que se posee, sino un estado del ser al que se llega a través de la apertura total hacia lo desconocido. El entorno visual de la película sigue siendo un testigo mudo pero elocuente de este conflicto. Las cúpulas doradas y las bibliotecas silenciosas de Oxford actúan como una jaula de oro, donde el aire se siente denso, cargado de dogmas que sofocan la imaginación. Al salir de allí, el cambio hacia la inmensidad ártica no es solo un cambio de escenario, sino una liberación simbólica. En la vastedad de los glaciares, donde no hay paredes que contengan el pensamiento, los personajes se ven obligados a confrontar sus verdades más íntimas. Iorek Byrnison, por ejemplo, en La soledad de la nieve, es mucho más que un guerrero. Es un filósofo de la acción que nos enseña que el honor no reside en la aprobación social, sino en la fidelidad a nuestra propia naturaleza, incluso cuando el mundo exterior nos ha dado la espalda y nos ha dejado reducidos a un espectro de lo que fuimos. En cuanto a la figura de Lee Scoresby, su papel trasciende el arquetipo del aventurero curtido por el sol y la fatiga. Sam Elliott dota a este aeronauta de una vulnerabilidad que rara vez se encuentra en los héroes de acción tradicionales. Su lealtad hacia Lyra no surge de una obligación contractual, sino de una conexión espiritual, un reconocimiento tácito entre dos almas que saben que el mundo no es el lugar seguro que se les prometió. La escena en la que surca los cielos en su globo aerostático, rodeado por las auroras boreales que parecen danzar al ritmo de la música, captura un momento de belleza efímera que nos recuerda que, a pesar de la oscuridad, siempre existen destellos de esperanza que nos impulsan a seguir adelante. Esta historia termina dejando una huella que no se borra con el tiempo, sino que se transforma en una reflexión sobre la pérdida de la inocencia. El crecimiento, como nos muestra la evolución de Pantalaimon, implica una fijación, una pérdida de la infinita posibilidad que reside en la infancia a cambio de una definición de quienes somos realmente. Cuando el daimonion de un adulto se asienta, se cierra una puerta hacia la magia del cambio constante, pero a cambio se adquiere la responsabilidad de portar el propio destino. Lyra, al cruzar el umbral hacia el final de su aventura, comprende que el dolor de crecer es, al mismo tiempo, el precio necesario para ser libre. La película, por tanto, se queda grabada en nosotros no solo por su despliegue técnico, sino por su capacidad de hablarnos directamente al corazón, recordándonos que, aunque el mundo sea un lugar hostil, la luz de la verdad siempre encontrará una rendija por donde filtrarse si tenemos el valor de mantener los ojos abiertos. Lo que verdaderamente perdura en la memoria tras el visionado no son solo las secuencias de acción,
sino la persistente sensación de que cada personaje está buscando su lugar en un tejido cósmico que se deshace ante sus ojos. Existe una cualidad casi elegíaca en cómo la cámara captura las expresiones de Lyra, esos momentos donde el silencio de la tundra parece hablar por ella. Su evolución no se narra a través de grandes monólogos heroicos, sino en la manera en que aprieta su aletómetro, buscando una guía en un mundo que ha decidido silenciar las preguntas que incomodan al poder. Es un retrato fiel de la lucha interna que todos libramos, la tensión entre el deseo de permanecer en la seguridad del dogma y la llamada irrenunciable hacia la verdad, aunque ésta nos obligue a caminar por senderos desolados. La señora Coulter emerge, en este sentido, como el recordatorio más trágico de lo que significa rendirse al sistema. Kidman nos entrega una interpretación que es, al mismo tiempo, una autopsia de un alma marchita. Cada gesto de su rostro, cada mirada gélida dirigida a su propio daimonion, el mono dorado, revela una fractura que ella misma ha provocado. Es fascinante observar cómo el diseño de este compañero animal, tan inquietante en su quietud y tan violento en sus acciones, actúa como una extensión externa de la crueldad interna de Coulter. Ella representa el precio de la ambición ciega, el sacrificio del yo verdadero a cambio de un puesto en la mesa del magisterio, dejando tras de sí solo un cascarón elegante que se desliza por los pasillos del poder sin dejar huella alguna de humanidad. Por otro lado, la interacción entre Lyra y Iorek Byrnison nos ofrece el contrapunto necesario a esa frialdad institucional. La dignidad del oso no depende de la validación externa, sino de un código que se siente ancestral y sagrado. En su relación, vemos la formación de un vínculo basado en el respeto mutuo más que en la autoridad. Iorek no es un sirviente ni un simple protector. Es un mentor de acero que entiende que Lyra posee una carga inmensa, la capacidad de ver más allá de la superficie. Cuando Iorek recupera su armadura, lo que vemos es una resurrección, un recordatorio de que la integridad es algo que puede ser arrebatado, pero que, con el suficiente coraje, puede ser reclamado. Es en esos instantes de camaradería improbable donde el filme alcanza sus cotas más emotivas, recordándonos que incluso en los páramos más desolados, la lealtad es la única brújula que no miente. El viaje de Lee Scoresby, el aeronauta que surca los cielos con una mezcla de cansancio y sabiduría, nos ayuda a situar esta lucha dentro de una escala más terrenal. Su presencia aporta el matiz humano de alguien que ha visto lo suficiente como para saber que la historia siempre tiende a repetirse si no hay corazones dispuestos a interponerse. Él no busca salvar el mundo por una profecía, sino por una cuestión de decencia básica. Es una lección que cala hondo, no hace falta ser un mesías para alterar el curso de los acontecimientos, basta con ser alguien capaz de reconocer el valor de una vida joven en medio de la maquinaria implacable del autoritarismo. Al ver su globo alejarse hacia el horizonte, queda la certeza de que el heroísmo, en su forma más pura, es a menudo silencioso, solitario y profundamente compasivo. Al final, la obra se asienta en nuestra conciencia como una fábula sobre el peso de saber. El descubrimiento del polvo como algo inherente a la vida humana y no como un pecado, es el acto de rebeldía final de Lyra. Ella, que comenzó su andadura como una niña que solo buscaba aventuras en los rincones de su universidad, termina convirtiéndose en una figura capaz de desafiar las leyes de la teología y la ciencia por igual. Esa transición es el corazón latente de la película, una invitación a aceptar que crecer es, ante todo, un proceso de desaprender las mentiras impuestas para poder, finalmente, empezar a ver el mundo tal como es, un lugar lleno de misterios que merecen ser explorados con la valentía de quienes no temen perder su lugar en la jerarquía para ganar, finalmente, su propia libertad. Al cerrar el último capítulo de esta travesía, uno no puede evitar sentir que el cine ha capturado un eco de algo más grande, un susurro sobre lo que dejamos atrás al abandonar la infancia. El desenlace de la historia de Lyra no es un puerto seguro, sino una puerta abierta hacia una incertidumbre necesaria. En ese instante final, donde la mirada de la protagonista se pierde en el horizonte, comprendemos que el aletómetro no era solo un mecanismo de latón y esmalte, sino una metáfora de nuestra propia conciencia, la cual, al igual que la de Lyra, debe aprender a leer entre las líneas del miedo y la censura para hallar el rastro de la verdad. La figura de Lord Asriel, con su determinación casi fanática, nos deja una lección agridulce. Su voluntad de romper las barreras entre mundos no es solo un acto de curiosidad científica, sino una rebelión absoluta contra la finitud y el control.
Daniel Craig, al imprimir en el personaje esa urgencia por desentrañar los secretos del polvo, nos muestra el lado oscuro del intelecto, la capacidad de destruir lo que se ama por el deseo irrefrenable de comprender. Es el arquetipo del Prometeo moderno, alguien que prefiere quemarse en el fuego de su propio descubrimiento antes que vivir bajo el yugo de una verdad impuesta. La frialdad de su desapego familiar, en contraste con el ardor de su ambición, subraya la soledad del visionario, un hombre que ha decidido que su legado es más importante que cualquier vínculo terrenal. Asimismo, la persistencia de las brujas del norte en la narrativa aporta una dimensión mitológica que trasciende la aventura convencional. Ellas, que habitan en la intersección entre el mundo físico y lo etéreo, representan la sabiduría que se ha mantenido intacta frente al avance de la tecnocracia del magisterio. Su existencia es una prueba de que, incluso en un universo que intenta estandarizar la realidad, hay fuerzas primordiales que permanecen inalcanzables para el dogmatismo. Al contemplarlas, comprendemos que la lucha de Lyra es parte de una cadena de resistencia milenaria, un esfuerzo colectivo de seres que comprenden que el alma, ya sea manifestada en un animal o en la fuerza del viento, es lo único que nos protege del vacío absoluto. No podemos ignorar el peso emocional de la despedida, un tema que resuena con una melancolía persistente. La transición que experimenta cada personaje a lo largo de la película nos recuerda que todo crecimiento es, en el fondo, una pequeña muerte de lo que fuimos. Pantalaimon, al estabilizarse en su forma, nos duele como nos duele ver la niñez evaporarse, es la pérdida de la plasticidad, el fin de la magia cotidiana, pero también el nacimiento de un individuo con la fortaleza suficiente para cargar con sus propias decisiones. La belleza de esta adaptación radica en su negativa a endulzar este proceso, tratándolo con la gravedad que merece cualquier rito de paso. Al apagar la pantalla, la película permanece con nosotros, invitándonos a observar nuestra propia realidad con la misma agudeza con la que Lyra observa el norte. En un mundo donde las autoridades a menudo prefieren nuestra docilidad a nuestra pregunta, la joven heroína se convierte en un símbolo imperecedero de la integridad. Nos llevamos la certeza de que, aunque el camino hacia la madurez sea un terreno pantanoso y lleno de desengaños, poseer una brújula moral propia es el único tesoro que realmente importa. El viaje de Lyra nos ha enseñado que, mientras tengamos el coraje de cuestionar el orden de las cosas y la valentía de proteger nuestra propia alma de la intercisión del espíritu, seguiremos siendo, a pesar de las sombras y las tormentas de hielo, los verdaderos arquitectos de nuestro propio destino. Hola a todos. Bienvenidos al canal Plokrunch. Si les gusta nuestro contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un buen me gusta en este vídeo para apoyarnos. Hoy vamos a analizar y comentar la película La Brújula Dorada del año 2007. En un universo paralelo donde el alma humana camina a nuestro lado en forma de un animal llamado Daimonion, conocemos a Lyra Belacqua, una niña huérfana que vive en los pasillos de piedra del Jordan College en Oxford. La vida de Lyra cambia cuando descubre la existencia del polvo, una sustancia misteriosa que el magisterio, una organización opresiva, intenta erradicar por todos los medios. Este filme es una adaptación ambiciosa de la obra de Philip Pullman, quien se inspiró profundamente en la obra clásica de John Milton, El paraíso perdido, para tejer una historia donde la inocencia infantil se enfrenta al dogma autoritario. La historia cobra vida con una fuerza visual impresionante, especialmente gracias a la elección de Nicole Kidman como la enigmática señora Coulter. Kidman, cuya carrera se ha definido por una capacidad camaleónica para interpretar figuras frías y calculadoras que esconden un tormento interno, dota a su personaje de una elegancia peligrosa. Ella es quien invita a Lyra a un mundo de lujos y secretos, aunque pronto la joven descubre que su mentora es, en realidad, la arquitecta de una red de secuestros de niños para experimentos crueles en el norte. Lyra se lanza a un viaje helado hacia el Ártico, armada únicamente con un aletiómetro, un objeto que recuerda a una brújula de oro y que, aunque nadie más puede entender, ella logra leer con una intuición casi mágica. En su travesía, se encuentra con personajes memorables como Lee Scoresby, interpretado por Sam Elliott. Elliott aporta ese aire de cowboy solitario y melancólico que ha perfeccionado durante décadas en el cine, un arquetipo que aquí sirve como la brújula moral de la joven. Junto a él y al imponente Yorick Byrnison, un oso acorazado con un código de honor inquebrantable, Lyra aprende que la verdadera lealtad no reside en las instituciones,
sino en los vínculos que formamos con aquellos que nos protegen contra el destino. El clímax de la historia no es solo una batalla entre clanes de osos o una huida desesperada, sino el momento en que Lyra comprende que el mundo es mucho más vasto y peligroso de lo que le contaron en los salones de Oxford. La película logra capturar esa sensación de descubrimiento propia de la literatura fantástica de alta calidad, convirtiendo el viaje de Lyra en una metáfora sobre el crecimiento, la pérdida de la fe en la autoridad y la búsqueda obstinada de la verdad, elementos que siempre han sido el corazón del trabajo de Pullman y que aquí se traducen en una puesta en escena de una belleza melancólica y profundamente humana. A medida que la travesía de Lyra se adentra en las tierras gélidas del norte, el espectador siente el frío cortante que atraviesa la pantalla, un reflejo físico de la soledad que rodea a nuestra protagonista. La interpretación de Dakota Blue Richards, quien fue seleccionada entre miles de niñas para encarnar esta valentía resiliente, logra transmitir esa mezcla de curiosidad desmedida y miedo contenido que define la infancia frente a un mundo adulto que ha perdido su capacidad de asombro. Lyra no es solo una heroína de fantasía, sino un símbolo de la resistencia individual frente a un sistema que busca controlar el pensamiento, una temática que resuena con fuerza si recordamos cómo Pullman, un exprofesor, siempre quiso que sus lectores cuestionaran las jerarquías impuestas. El papel de los daimoniones es, quizás, el aspecto más poético y desgarrador de toda la narrativa. A través de Pantalaimon, su compañero que aún puede cambiar de forma, vemos la vulnerabilidad de Lyra. Cuando el magisterio separa a los niños de sus almas, la película se convierte en una tragedia sobre la pérdida de la identidad y la desconexión emocional. Es aquí donde la señora Coulter, bajo la piel gélida de Kidman, revela su faceta más aterradora. Su propia falta de empatía es el resultado de haber silenciado su alma, convirtiéndola en una antagonista trágica, alguien que sacrificó su esencia por el poder político y el dogma institucional. Mientras tanto, Iorek Byrnison representa la redención a través de la fuerza bruta y el orgullo herido. Su armadura no es solo un objeto de guerra, sino la representación misma de su ser, su dignidad devuelta por Lyra tras años de humillación. El diseño de este personaje, cargado de una tecnología visual que en su momento fue puntera, se siente hoy con una veracidad asombrosa. Cada cicatriz en su pelaje cuenta una historia de exilio y honor perdido. Junto a él, la figura del aeronauta Lee Scoresby aporta el toque de humanidad desaliñada y lealtad incondicional, recordándonos que incluso en un mundo dominado por oscuros designios, siempre hay lugar para un acto de heroísmo desinteresado. El final del relato, marcado por la inmensidad de las auroras boreales y la promesa de otros universos, nos deja con la certeza de que el viaje de Lyra apenas comienza. La película cierra no con una victoria definitiva, sino con una advertencia. La verdad es un terreno pantanoso donde la libertad es el precio más caro que se puede pagar. La obra perdura como un ejercicio visual donde la nostalgia por la infancia se encuentra con la dureza de la filosofía, logrando que el aletiómetro de Lyra se convierta en una brújula propia para el espectador, guiándolo a través de las dudas existenciales que, al final del día, todos cargamos en nuestro propio camino hacia la madurez. Lo que subyace en el tejido de esta historia, más allá de la espectacularidad de los efectos especiales y el brillo gélido del norte, es una profunda melancolía existencial que conecta con la audiencia en un nivel casi visceral. La travesía del Lyra no es simplemente una búsqueda geográfica, es el desmantelamiento progresivo de la infancia. Al observar cómo el aletiómetro responde a sus dedos, comprendemos que la verdad no se alcanza a través del conocimiento académico rígido que dictan las bibliotecas del magisterio, sino a través de una conexión intuitiva con el cosmos. Lyra es una niña que escucha al mundo, mientras que los adultos que la rodean, atrapados en sus propios egos y jerarquías, han olvidado cómo descifrar el lenguaje de la intuición. La presencia de los seres espectrales conocidos como los espectros y el miedo que infunden en los adultos actúan como un recordatorio constante de que la madurez, en este universo, suele ser sinónimo de una atrofia espiritual. Aquí, la actuación de Daniel Craig como Lord Asriel añade otra capa de complejidad, pues retrata a un hombre movido por una ambición científica desmedida, un visionario que, a pesar de amar a Lyra a su manera distante, está dispuesto a sacrificar el equilibrio del universo en pos de su curiosidad. Craig encarna ese arquetipo del explorador victoriano que antepone el descubrimiento al sentimiento, un contraste fascinante frente a la calidez protectora de los personajes marginados que acompañan a la niña en
Su odisea. Asimismo, la relación entre Lyra y Pantalaimon funciona como un espejo constante de su estado emocional. En los momentos de mayor peligro, cuando la tensión del filme alcanza cotas insoportables, vemos cómo Pan se contrae en formas pequeñas y temerosas, reflejando el trauma latente de la orfandad. La animación de estas criaturas es un triunfo narrativo, pues nos permite entender el mundo interior de los personajes sin necesidad de diálogos explicativos. Es una danza constante de movimiento y transformación que ilustra la plasticidad de la psique humana. La tragedia del proceso de intercisión, esa separación brutal entre humano y daimonion, es el núcleo emocional que convierte a esta película en algo más que una aventura épica. Es una fábula oscura sobre la integridad del alma. Cuando la historia llega a sus compases finales, queda una sensación de vacío necesaria. No hay una resolución fácil, ni la paz es el resultado final de la contienda. El sacrificio de aquellos que rodean al Lyra no es en vano, pero sí deja una cicatriz imborrable en su mirada. La pequeña heroína, ahora consciente del peso de su destino, mira hacia el horizonte infinito con la determinación de quien ha comprendido que el conocimiento tiene un precio. El espectador termina el visionado con la misma sensación de orfandad que Lyra, sabiendo que las certezas de la infancia se han desvanecido, pero que, a cambio, ha ganado la capacidad de ver a través de las mentiras, convirtiendo su propio viaje personal en una constante búsqueda de honestidad frente a la opacidad del poder. Más allá de los cielos eternos y las conspiraciones políticas, reside una pregunta inquietante que la película nos plantea en susurros: ¿qué significa realmente ser humano? Mientras acompañamos a Lyra en este peregrinaje, nos percatamos de que los daimoniones no son simples mascotas o extensiones mágicas, sino la manifestación de nuestra conciencia crítica. En un mundo donde el magisterio pretende estandarizar el espíritu, aquel que conserva su capacidad de cuestionar es visto como una amenaza. Esta lucha entre la obediencia ciega y el pensamiento libre es el motor oculto que impulsa a Lyra a desconfiar de las figuras de autoridad, incluso cuando éstas se presentan bajo el manto protector de la señora Coulter o la rectitud científica de Lord Asriel. La atmósfera de la cinta, cargada de una estética steampunk que mezcla lo antiguo con lo vanguardista, subraya este choque generacional y ético. Las ciudades retratadas respiran una historia pesada, llena de libros prohibidos y engranajes que nunca descansan, un escenario donde la tecnología y la mística se encuentran en una tensión permanente. Es imposible no sentir una punzada de angustia al ver a los niños capturados, seres sin voz, cuyas almas han sido cercenadas, recordándonos la vulnerabilidad de la inocencia cuando es utilizada como moneda de cambio por intereses ideológicos. La mirada de Lyra, cuando presencia por primera vez el horror de la intercisión, pierde la chispa de la travesura infantil para adquirir la sobriedad de alguien que, prematuramente, ha tenido que confrontar la cara más cruel de su propia especie. El diseño sonoro y la banda sonora, que se entrelazan con el aleteo de los daimoniones y el crujir de los glaciares, actúan como un lenguaje universal que nos mantiene sujetos a la pantalla. Cada decisión de Lyra, desde confiar en un oso caído en desgracia hasta desafiar al propio destino mediante el aletiómetro, es un acto de rebeldía pura contra un orden establecido que exige uniformidad. A través de este viaje, la niña se despoja de su nombre de huérfana del Jordan College para transformarse en la portadora de la verdad, un peso que apenas puede cargar, pero que porta con una dignidad conmovedora. Al concluir este relato, nos damos cuenta de que la brújula dorada no intenta darnos respuestas sencillas sobre el bien y el mal. En cambio, nos deja con la imagen de un horizonte inabarcable y la convicción de que, aunque el mundo esté diseñado para silenciar nuestra singularidad, siempre quedará un rincón donde la verdad puede ser hallada si tenemos el coraje de buscarla. La historia perdura en nuestra memoria como un eco de nuestras propias dudas, recordándonos que, aunque crezcamos y nuestros daimoniones se estabilicen en una forma definitiva, jamás debemos perder la capacidad de mirar más allá de lo que nos dicen y empezar a escuchar lo que nuestro propio corazón nos dicta en el silencio de la noche. La esencia de esta odisea reside, en última instancia, en la fragilidad de lo que llamamos realidad. A medida que Lyra se aleja de la seguridad académica de Oxford, la película nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras propias certezas se desmoronan cuando nos vemos obligados a abandonar nuestros refugios. El viaje no es simplemente una expedición hacia el frío polar, es una incursión en la oscuridad de la propia identidad, un espejo donde cada personaje
debe reconocer lo que ha dejado atrás para seguir avanzando. La soledad de Lyra, tan palpable en los vastos paisajes nórdicos, resuena con la angustia de cualquier ser humano que, en el umbral de la madurez, comprende que los adultos, lejos de poseer la verdad absoluta, suelen ser los seres más perdidos. La figura de Iorek Byrnison, con su armadura de hierro que es, en efecto, su segunda piel, se erige como un símbolo de la integridad recuperada. Su travesía es una lección de humildad y restauración. Al recuperar su metal, el oso no solo recobra su fuerza física, sino que se reintegra en el tejido de su propia historia, demostrando que la dignidad a menudo debe ser arrancada de las garras de la ignominia. Esta conexión entre Lyra y el oso acorazado es el corazón palpitante del filme. Es una alianza que trasciende las especies para fundirse en un pacto de lealtad absoluta. Cuando Iorek ruge, el sonido parece arrastrar consigo el peso de los siglos de opresión, transformando su combate en una oda a la resistencia frente a quienes desean despojar a los individuos de sus armas más preciadas, ya sean estas físicas o intelectuales. Por otro lado, la enigmática señora Coulter, interpretada por Kidman con un escalofrío permanente en la mirada, nos obliga a contemplar el abismo de la ambición. Su relación con el polvo y su obsesión por el control no son, en el fondo, más que una manifestación de su propio vacío existencial. Ella representa lo que sucede cuando una persona decide que el poder es preferible a la conexión con el propio alma. Su desdén por el sentimiento, oculto bajo una máscara de sofisticación, es el antítesis de la vivacidad de Lyra. En cada encuentro entre ellas, la pantalla se tensa con una electricidad insoportable, revelando el conflicto central de la historia. La tensión constante entre un sistema que busca la estabilidad a través del control y una juventud que, a través de la intuición y el caos creativo, se niega a ser domesticada. El legado de este viaje cinematográfico, a pesar de sus giros narrativos, permanece en la mente del espectador como un faro. Nos recuerda que cada uno de nosotros posee, al igual que Lyra, un aletiómetro invisible, una herramienta para interpretar las señales del mundo que nos rodea. Quizás el mayor triunfo de la obra es precisamente su capacidad de hacernos sentir, aunque sea por un momento, que nuestra búsqueda de la verdad personal tiene el mismo peso épico que la salvación de mundos paralelos. Al final del camino, cuando los créditos comienzan a rodar, no nos llevamos la satisfacción de una victoria total, sino la certeza de que el viaje es el destino y que, mientras mantengamos nuestra capacidad de asombro y cuestionamiento, el alma siempre encontrará la forma de guiarnos a casa. La naturaleza del polvo, esa sustancia elusiva que tanto obsesiona a los eruditos del magisterio como a los exploradores como Lord Asriel, se revela finalmente como algo mucho más profundo que un mero fenómeno físico. Es, en esencia, la manifestación de la experiencia, de la sabiduría acumulada y de la conciencia que se desprende de la madurez. Resulta irónico y profundamente triste que la institución encargada de velar por la moralidad humana sea la misma que teme la expansión del espíritu, intentando confinar la curiosidad dentro de las fronteras rígidas del miedo. Lyra, al ser la elegida para comprender el aletiómetro, se convierte en el puente involuntario entre un conocimiento prohibido y una humanidad sedienta de respuestas, demostrando que la verdad no es un objeto que se posee, sino un estado del ser al que se llega a través de la apertura total hacia lo desconocido. El entorno visual de la película sigue siendo un testigo mudo pero elocuente de este conflicto. Las cúpulas doradas y las bibliotecas silenciosas de Oxford actúan como una jaula de oro, donde el aire se siente denso, cargado de dogmas que sofocan la imaginación. Al salir de allí, el cambio hacia la inmensidad ártica no es solo un cambio de escenario, sino una liberación simbólica. En la vastedad de los glaciares, donde no hay paredes que contengan el pensamiento, los personajes se ven obligados a confrontar sus verdades más íntimas. Iorek Byrnison, por ejemplo, en La soledad de la nieve, es mucho más que un guerrero. Es un filósofo de la acción que nos enseña que el honor no reside en la aprobación social, sino en la fidelidad a nuestra propia naturaleza, incluso cuando el mundo exterior nos ha dado la espalda y nos ha dejado reducidos a un espectro de lo que fuimos. En cuanto a la figura de Lee Scoresby, su papel trasciende el arquetipo del aventurero curtido por el sol y la fatiga. Sam Elliott dota a este aeronauta de una vulnerabilidad que rara vez se encuentra en los héroes de acción tradicionales. Su lealtad hacia Lyra no surge de una obligación contractual, sino de una conexión espiritual,
un reconocimiento tácito entre dos almas que saben que el mundo no es el lugar seguro que se les prometió. La escena en la que surca los cielos en su globo aerostático, rodeado por las auroras boreales que parecen danzar al ritmo de la música, captura un momento de belleza efímera que nos recuerda que, a pesar de la oscuridad, siempre existen destellos de esperanza que nos impulsan a seguir adelante. Esta historia termina dejando una huella que no se borra con el tiempo, sino que se transforma en una reflexión sobre la pérdida de la inocencia. El crecimiento, como nos muestra la evolución de Pantalaimon, implica una fijación, una pérdida de la infinita posibilidad que reside en la infancia a cambio de una definición de quienes somos realmente. Cuando el daimonion de un adulto se asienta, se cierra una puerta hacia la magia del cambio constante, pero a cambio se adquiere la responsabilidad de portar el propio destino. Lyra, al cruzar el umbral hacia el final de su aventura, comprende que el dolor de crecer es, al mismo tiempo, el precio necesario para ser libre. La película, por tanto, se queda grabada en nosotros no solo por su despliegue técnico, sino por su capacidad de hablarnos directamente al corazón, recordándonos que, aunque el mundo sea un lugar hostil, la luz de la verdad siempre encontrará una rendija por donde filtrarse si tenemos el valor de mantener los ojos abiertos. Lo que verdaderamente perdura en la memoria tras el visionado no son solo las secuencias de acción, sino la persistente sensación de que cada personaje está buscando su lugar en un tejido cósmico que se deshace ante sus ojos. Existe una cualidad casi elegíaca en cómo la cámara captura las expresiones de Lyra, esos momentos donde el silencio de la tundra parece hablar por ella. Su evolución no se narra a través de grandes monólogos heroicos, sino en la manera en que aprieta su aletiómetro, buscando una guía en un mundo que ha decidido silenciar las preguntas que incomodan al poder. Es un retrato fiel de la lucha interna que todos libramos, la tensión entre el deseo de permanecer en la seguridad del dogma y la llamada irrenunciable hacia la verdad, aunque ésta nos obligue a caminar por senderos desolados. La señora Coulter emerge, en este sentido, como el recordatorio más trágico de lo que significa rendirse al sistema. Kidman nos entrega una interpretación que es, al mismo tiempo, una autopsia de un alma marchita. Cada gesto de su rostro, cada mirada gélida dirigida a su propio daimonion, el mono dorado, revela una fractura que ella misma ha provocado. Es fascinante observar cómo el diseño de este compañero animal, tan inquietante en su quietud y tan violento en sus acciones, actúa como una extensión externa de la crueldad interna de Coulter. Ella representa el precio de la ambición ciega, el sacrificio del yo verdadero a cambio de un puesto en la mesa del magisterio, dejando tras de sí solo un cascarón elegante que se desliza por los pasillos del poder sin dejar huella alguna de humanidad. Por otro lado, la interacción entre Lyra y Yorick Byrnison nos ofrece el contrapunto necesario a esa frialdad institucional. La dignidad del oso no depende de la validación externa, sino de un código que se siente ancestral y sagrado. En su relación, vemos la formación de un vínculo basado en el respeto mutuo más que en la autoridad. Yorick no es un sirviente ni un simple protector, es un mentor de acero que entiende que Lyra posee una carga inmensa, la capacidad de ver más allá de la superficie. Cuando Yorick recupera su armadura, lo que vemos es una resurrección, un recordatorio de que la integridad es algo que puede ser arrebatado, pero que, con el suficiente coraje, puede ser reclamado. Es en esos instantes de camaradería improbable donde el filme alcanza sus cotas más emotivas, recordándonos que incluso en los páramos más desolados, la lealtad es la única brújula que no miente. El viaje de Lee Scoresby, el aeronauta que surca los cielos con una mezcla de cansancio y sabiduría, nos ayuda a situar esta lucha dentro de una escala más terrenal. Su presencia aporta el matiz humano de alguien que ha visto lo suficiente como para saber que la historia siempre tiende a repetirse si no hay corazones dispuestos a interponerse. Él no busca salvar el mundo por una profecía, sino por una cuestión de decencia básica. Es una lección que cala hondo, no hace falta ser un mesías para alterar el curso de los acontecimientos, basta con ser alguien capaz de reconocer el valor de una vida joven en medio de la maquinaria implacable del autoritarismo. Al ver su globo alejarse hacia el horizonte, queda la certeza de que el heroísmo, en su forma más pura, es a menudo silencioso, solitario y profundamente compasivo. Al final, la obra se asienta en nuestra conciencia como una fábula sobre el peso de saber. El descubrimiento del polvo como algo inherente a la vida humana y no como un pecado, es el acto de rebeldía final de Lyra.
Ella, que comenzó su andadura como una niña que solo buscaba aventuras en los rincones de su universidad, termina convirtiéndose en una figura capaz de desafiar las leyes de la teología y la ciencia por igual. Esa transición es el corazón latente de la película, una invitación a aceptar que crecer es, ante todo, un proceso de desaprender las mentiras impuestas para poder, finalmente, empezar a ver el mundo tal como es, un lugar lleno de misterios que merecen ser explorados con la valentía de quienes no temen perder su lugar en la jerarquía para ganar, finalmente, su propia libertad. Al cerrar el último capítulo de esta travesía, uno no puede evitar sentir que el cine ha capturado un eco de algo más grande, un susurro sobre lo que dejamos atrás al abandonar la infancia. El desenlace de la historia de Lyra no es un puerto seguro, sino una puerta abierta hacia una incertidumbre necesaria. En ese instante final, donde la mirada de la protagonista se pierde en el horizonte, comprendemos que el aletiómetro no era solo un mecanismo de latón y esmalte, sino una metáfora de nuestra propia conciencia, la cual, al igual que la de Lyra, debe aprender a leer entre las líneas del miedo y la censura para hallar el rastro de la verdad. La figura de Lord Asriel, con su determinación casi fanática, nos deja una lección agridulce. Su voluntad de romper las barreras entre mundos no es solo un acto de curiosidad científica, sino una rebelión absoluta contra la finitud y el control. Daniel Craig, al imprimir en el personaje esa urgencia por desentrañar los secretos del polvo, nos muestra el lado oscuro del intelecto, la capacidad de destruir lo que se ama por el deseo irrefrenable de comprender. Es el arquetipo del Prometeo moderno, alguien que prefiere quemarse en el fuego de su propio descubrimiento antes que vivir bajo el yugo de una verdad impuesta. La frialdad de su desapego familiar, en contraste con el ardor de su ambición, subraya la soledad del visionario, un hombre que ha decidido que su legado es más importante que cualquier vínculo terrenal. Asimismo, la persistencia de las brujas del norte en la narrativa aporta una dimensión mitológica que trasciende la aventura convencional. Ellas, que habitan en la intersección entre el mundo físico y lo etéreo, representan la sabiduría que se ha mantenido intacta frente al avance de la tecnocracia del magisterio. Su existencia es una prueba de que, incluso en un universo que intenta estandarizar la realidad, hay fuerzas primordiales que permanecen inalcanzables para el dogmatismo. Al contemplarlas, comprendemos que la lucha de Lyra es parte de una cadena de resistencia milenaria, un esfuerzo colectivo de seres que comprenden que el alma, ya sea manifestada en un animal o en la fuerza del viento, es lo único que nos protege del vacío absoluto. No podemos ignorar el peso emocional de la despedida, un tema que resuena con una melancolía persistente. La transición que experimenta cada personaje a lo largo de la película nos recuerda que todo crecimiento es, en el fondo, una pequeña muerte de lo que fuimos. Pantalaimon, al estabilizarse en su forma, nos duele como nos duele ver la niñez evaporarse. Es la pérdida de la plasticidad, el fin de la magia cotidiana, pero también el nacimiento de un individuo con la fortaleza suficiente para cargar con sus propias decisiones. La belleza de esta adaptación radica en su negativa a endulzar este proceso, tratándolo con la gravedad que merece cualquier rito de paso. Al apagar la pantalla, la película permanece con nosotros, invitándonos a observar nuestra propia realidad con la misma agudeza con la que Lyra observa el norte. En un mundo donde las autoridades a menudo prefieren nuestra docilidad a nuestra pregunta, la joven heroína se convierte en un símbolo imperecedero de la integridad. Nos llevamos la certeza de que, aunque el camino hacia la madurez sea un terreno pantanoso y lleno de desengaños, poseer una brújula moral propia es el único tesoro que realmente importa. El viaje de Lyra nos ha enseñado que, mientras tengamos el coraje de cuestionar el orden de las cosas y la valentía de proteger nuestra propia alma de la intercesión del espíritu, seguiremos siendo, a pesar de las sombras y las tormentas de hielo, los verdaderos arquitectos de nuestro propio destino. Hola a todos. Bienvenidos al canal Plokrunch. Si les gusta nuestro contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un buen me gusta en este vídeo para apoyarnos. Hoy vamos a analizar y comentar la película La Brújula Dorada del año 2007. En un universo paralelo donde el alma humana camina a nuestro lado en forma de un animal llamado Daimonion, conocemos a Lyra Belacqua, una niña huérfana que vive en los pasillos de piedra del Jordan College en Oxford. La vida de Lyra cambia cuando descubre la existencia del polvo, una sustancia misteriosa que el magisterio, una organización opresiva, intenta erradicar por todos los medios.
Este filme es una adaptación ambiciosa de la obra de Philip Pullman, quien se inspiró profundamente en la obra clásica de John Milton, El paraíso perdido, para tejer una historia donde la inocencia infantil se enfrenta al dogma autoritario. La historia cobra vida con una fuerza visual impresionante, especialmente gracias a la elección de Nicole Kidman como la enigmática señora Coulter. Kidman, cuya carrera se ha definido por una capacidad camaleónica para interpretar figuras frías y calculadoras que esconden un tormento interno, dota a su personaje de una elegancia peligrosa. Ella es quien invita a Lyra a un mundo de lujos y secretos, aunque pronto la joven descubre que su mentora es, en realidad, la arquitecta de una red de secuestros de niños para experimentos crueles en el norte. Lyra se lanza a un viaje helado hacia el Ártico, armada únicamente con un aletiómetro, un objeto que recuerda a una brújula de oro y que, aunque nadie más puede entender, ella logra leer con una intuición casi mágica. En su travesía, se encuentra con personajes memorables como Lee Scoresby, interpretado por Sam Elliott. Elliott aporta ese aire de cowboy solitario y melancólico que ha perfeccionado durante décadas en el cine, un arquetipo que aquí sirve como la brújula moral de la joven. Junto a él y al imponente Yorick Byrne, un oso acorazado con un código de honor inquebrantable, Lyra aprende que la verdadera lealtad no reside en las instituciones, sino en los vínculos que formamos con aquellos que nos protegen contra el destino. El clímax de la historia no es solo una batalla entre clanes de osos o una huida desesperada, sino el momento en que Lyra comprende que el mundo es mucho más vasto y peligroso de lo que le contaron en los salones de Oxford. La película logra capturar esa sensación de descubrimiento propia de la literatura fantástica de alta calidad, convirtiendo el viaje de Lyra en una metáfora sobre el crecimiento, la pérdida de la fe en la autoridad y la búsqueda obstinada de la verdad, elementos que siempre han sido el corazón del trabajo de Pullman y que aquí se traducen en una puesta en escena de una belleza melancólica y profundamente humana. A medida que la travesía de Lyra se adentra en las tierras gélidas del norte, el espectador siente el frío cortante que atraviesa la pantalla, un reflejo físico de la soledad que rodea a nuestra protagonista. La interpretación de Dakota Blue Richards, quien fue seleccionada entre miles de niñas para encarnar esta valentía resiliente, logra transmitir esa mezcla de curiosidad desmedida y miedo contenido que define la infancia frente a un mundo adulto que ha perdido su capacidad de asombro. Lyra no es solo una heroína de fantasía, sino un símbolo de la resistencia individual frente a un sistema que busca controlar el pensamiento, una temática que resuena con fuerza si recordamos cómo Pullman, un exprofesor, siempre quiso que sus lectores cuestionaran las jerarquías impuestas. El papel de los daimoniones es, quizás, el aspecto más poético y desgarrador de toda la narrativa. A través de Pantalaimon, su compañero que aún puede cambiar de forma, vemos la vulnerabilidad de Lyra. Cuando el magisterio separa a los niños de sus almas, la película se convierte en una tragedia sobre la pérdida de la identidad y la desconexión emocional. Es aquí donde la señora Coulter, bajo la piel gélida de Kidman, revela su faceta más aterradora. Su propia falta de empatía es el resultado de haber silenciado su alma, convirtiéndola en una antagonista trágica, alguien que sacrificó su esencia por el poder político y el dogma institucional. Mientras tanto, Yorick Byrne representa la redención a través de la fuerza bruta y el orgullo herido. Su armadura no es solo un objeto de guerra, sino la representación misma de su ser, su dignidad devuelta por Lyra tras años de humillación. El diseño de este personaje, cargado de una tecnología visual que en su momento fue puntera, se siente hoy con una veracidad asombrosa. Cada cicatriz en su pelaje cuenta una historia de exilio y honor perdido. Junto a él, la figura del aeronauta Lee Scoresby aporta el toque de humanidad desaliñada y lealtad incondicional, recordándonos que incluso en un mundo dominado por oscuros designios, siempre hay lugar para un acto de heroísmo desinteresado. El final del relato, marcado por la inmensidad de las auroras boreales y la promesa de otros universos, nos deja con la certeza de que el viaje de Lyra apenas comienza. La película cierra no con una victoria definitiva, sino con una advertencia. La verdad es un terreno pantanoso donde la libertad es el precio más caro que se puede pagar. La obra perdura como un ejercicio visual donde la nostalgia por la infancia se encuentra con la dureza de la filosofía, logrando que el aletiómetro de Lyra se convierta en una brújula propia para el espectador, guiándolo a través de las dudas existenciales que, al final del día, todos cargamos en nuestro propio camino hacia la madurez.
Lo que subyace en el tejido de esta historia, más allá de la espectacularidad de los efectos especiales y el brillo gélido del norte, es una profunda melancolía existencial que conecta con la audiencia en un nivel casi visceral. La travesía del Lira no es simplemente una búsqueda geográfica, es el desmantelamiento progresivo de la infancia. Al observar cómo el aletiómetro responde a sus dedos, comprendemos que la verdad no se alcanza a través del conocimiento académico rígido que dictan las bibliotecas del magisterio, sino a través de una conexión intuitiva con el cosmos. Lira es una niña que escucha al mundo, mientras que los adultos que la rodean, atrapados en sus propios egos y jerarquías, han olvidado cómo descifrar el lenguaje de la intuición. La presencia de los seres espectrales conocidos como los espectros y el miedo que infunden en los adultos actúan como un recordatorio constante de que la madurez, en este universo, suele ser sinónimo de una atrofia espiritual. Aquí, la actuación de Daniel Craig como Lord Asriel añade otra capa de complejidad, pues retrata a un hombre movido por una ambición científica desmedida, un visionario que, a pesar de amar a Lira a su manera distante, está dispuesto a sacrificar el equilibrio del universo en pos de su curiosidad. Craig encarna ese arquetipo del explorador victoriano que antepone el descubrimiento al sentimiento, un contraste fascinante frente a la calidez protectora de los personajes marginados que acompañan a la niña en su odisea. Asimismo, la relación entre Lira y Pantalaimon funciona como un espejo constante de su estado emocional. En los momentos de mayor peligro, cuando la tensión del filme alcanza cotas insoportables, vemos cómo Pan se contrae en formas pequeñas y temerosas, reflejando el trauma latente de la orfandad. La animación de estas criaturas es un triunfo narrativo, pues nos permite entender el mundo interior de los personajes sin necesidad de diálogos explicativos. Es una danza constante de movimiento y transformación que ilustra la plasticidad de la psique humana. La tragedia del proceso de intercisión, esa separación brutal entre humano y daimonion, es el núcleo emocional que convierte a esta película en algo más que una aventura épica. Es una fábula oscura sobre la integridad del alma. Cuando la historia llega a sus compases finales, queda una sensación de vacío necesaria. No hay una resolución fácil, ni la paz es el resultado final de la contienda. El sacrificio de aquellos que rodean al Lira no es en vano, pero sí deja una cicatriz imborrable en su mirada. La pequeña heroína, ahora consciente del peso de su destino, mira hacia el horizonte infinito con la determinación de quien ha comprendido que el conocimiento tiene un precio. El espectador termina el visionado con la misma sensación de orfandad que Lira, sabiendo que las certezas de la infancia se han desvanecido, pero que, a cambio, ha ganado la capacidad de ver a través de las mentiras, convirtiendo su propio viaje personal en una constante búsqueda de honestidad frente a la opacidad del poder. Más allá de los cielos eternos y las conspiraciones políticas, reside una pregunta inquietante que la película nos plantea en susurros: ¿qué significa realmente ser humano? Mientras acompañamos a Lira en este peregrinaje, nos percatamos de que los daimoniones no son simples mascotas o extensiones mágicas, sino la manifestación de nuestra conciencia crítica. En un mundo donde el magisterio pretende estandarizar el espíritu, aquel que conserva su capacidad de cuestionar es visto como una amenaza. Esta lucha entre la obediencia ciega y el pensamiento libre es el motor oculto que impulsa a Lira a desconfiar de las figuras de autoridad, incluso cuando éstas se presentan bajo el manto protector de la señora Coulter o la rectitud científica de Lord Asriel. La atmósfera de la cinta, cargada de una estética steampunk que mezcla lo antiguo con lo vanguardista, subraya este choque generacional y ético. Las ciudades retratadas respiran una historia pesada, llena de libros prohibidos y engranajes que nunca descansan, un escenario donde la tecnología y la mística se encuentran en una tensión permanente. Es imposible no sentir una punzada de angustia al ver a los niños capturados, seres sin voz, cuyas almas han sido cercenadas, recordándonos la vulnerabilidad de la inocencia cuando es utilizada como moneda de cambio por intereses ideológicos. La mirada de Lira, cuando presencia por primera vez el horror de la intercisión, pierde la chispa de la travesura infantil para adquirir la sobriedad de alguien que, prematuramente, ha tenido que confrontar la cara más cruel de su propia especie. El diseño sonoro y la banda sonora, que se entrelazan con el aleteo de los daimoniones y el crujir de los glaciares, actúan como un lenguaje universal que nos mantiene sujetos a la pantalla. Cada decisión de Lira,
Desde confiar en un oso caído en desgracia hasta desafiar al propio destino mediante el aletiómetro, es un acto de rebeldía pura contra un orden establecido que exige uniformidad. A través de este viaje, la niña se despoja de su nombre de huérfana del Jordan College para transformarse en la portadora de la verdad, un peso que apenas puede cargar, pero que porta con una dignidad conmovedora. Al concluir este relato, nos damos cuenta de que la brújula dorada no intenta darnos respuestas sencillas sobre el bien y el mal. En cambio, nos deja con la imagen de un horizonte inabarcable y la convicción de que, aunque el mundo esté diseñado para silenciar nuestra singularidad, siempre quedará un rincón donde la verdad puede ser hallada si tenemos el coraje de buscarla. La historia perdura en nuestra memoria como un eco de nuestras propias dudas, recordándonos que, aunque crezcamos y nuestros daimoniones se estabilicen en una forma definitiva, jamás debemos perder la capacidad de mirar más allá de lo que nos dicen y empezar a escuchar lo que nuestro propio corazón nos dicta en el silencio de la noche. La esencia de esta odisea reside, en última instancia, en la fragilidad de lo que llamamos realidad. A medida que Lyra se aleja de la seguridad académica de Oxford, la película nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras propias certezas se desmoronan cuando nos vemos obligados a abandonar nuestros refugios. El viaje no es simplemente una expedición hacia el frío polar, es una incursión en la oscuridad de la propia identidad, un espejo donde cada personaje debe reconocer lo que ha dejado atrás para seguir avanzando. La soledad de Lyra, tan palpable en los vastos paisajes nórdicos, resuena con la angustia de cualquier ser humano que, en el umbral de la madurez, comprende que los adultos, lejos de poseer la verdad absoluta, suelen ser los seres más perdidos. La figura de Yorick Byrnison, con su armadura de hierro que es, en efecto, su segunda piel, se erige como un símbolo de la integridad recuperada. Su travesía es una lección de humildad y restauración. Al recuperar su metal, el oso no solo recobra su fuerza física, sino que se reintegra en el tejido de su propia historia, demostrando que la dignidad a menudo debe ser arrancada de las garras de la ignominia. Esta conexión entre Lyra y el oso acorazado es el corazón palpitante del filme. Es una alianza que trasciende las especies para fundirse en un pacto de lealtad absoluta. Cuando Yorick ruge, el sonido parece arrastrar consigo el peso de los siglos de opresión, transformando su combate en una oda a la resistencia frente a quienes desean despojar a los individuos de sus armas más preciadas, ya sean estas físicas o intelectuales. Por otro lado, la enigmática señora Coulter, interpretada por Kidman con un escalofrío permanente en la mirada, nos obliga a contemplar el abismo de la ambición. Su relación con el polvo y su obsesión por el control no son, en el fondo, más que una manifestación de su propio vacío existencial. Ella representa lo que sucede cuando una persona decide que el poder es preferible a la conexión con el propio alma. Su desdén por el sentimiento, oculto bajo una máscara de sofisticación, es el antítesis de la vivacidad de Lyra. En cada encuentro entre ellas, la pantalla se tensa con una electricidad insoportable, revelando el conflicto central de la historia, la tensión constante entre un sistema que busca la estabilidad a través del control y una juventud que, a través de la intuición y el caos creativo, se niega a ser domesticada. El legado de este viaje cinematográfico, a pesar de sus giros narrativos, permanece en la mente del espectador como un faro. Nos recuerda que cada uno de nosotros posee, al igual que Lyra, un aletiómetro invisible, una herramienta para interpretar las señales del mundo que nos rodea. Quizás el mayor triunfo de la obra es precisamente su capacidad de hacernos sentir, aunque sea por un momento, que nuestra búsqueda de la verdad personal tiene el mismo peso épico que la salvación de mundos paralelos. Al final del camino, cuando los créditos comienzan a rodar, no nos llevamos la satisfacción de una victoria total, sino la certeza de que el viaje es el destino y que, mientras mantengamos nuestra capacidad de asombro y cuestionamiento, el alma siempre encontrará la forma de guiarnos a casa. La naturaleza del polvo, esa sustancia elusiva que tanto obsesiona a los eruditos del magisterio como a los exploradores como Lord Asriel, se revela finalmente como algo mucho más profundo que un mero fenómeno físico. Es, en esencia, la manifestación de la experiencia, de la sabiduría acumulada y de la conciencia que se desprende de la madurez. Resulta irónico y profundamente triste